ciertos casos de negocio, ¿ok? En los cuales vamos a hacer uso de transacciones estándar de SAP. Cuando me refiero a transacciones estándar, no son más que aquellos comandos, llamémoslo así, que ya están establecidos en el sistema, con los cuales vamos a poder realizar ciertos procesos de negocio. ¿Ok? Entonces la contabilidad en general incluye desde creación de cuentas de mayor, visualización de reportes, contabilizaciones de documentos, cuáles son esos procesos que me ofrece el estándar de SAP para yo realizar contabilizaciones de documentos. Y lo mejor de todo, señores, es que nos vamos a introducir a lo que es el concepto de SAP Fiori en lo que corresponde a ciertos procesos de la contabilidad general. ¿Ok? Procesos que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Seguidamente, una vez visto, una vez superado el submódulo de contabilidad general, nos vamos a introducir a los conceptos de la contabilidad auxiliar del sistema SAP. ¿A qué nos referimos con la contabilidad auxiliar? O mejor dicho, ¿qué vamos a ver en la contabilidad auxiliar? Vamos a visualizar o vamos a trabajar, mejor dicho, con los módulos cuentas por cobrar o FIA-R, cuentas por pagar, FIA-P, y activos fijos. Ok, tanto cuentas por cobrar, vamos a ver los procesos que me van a ayudar a gestionar todo lo que son registros de documentos de manera manual a través del módulo de finanzas. Ok, también vamos a ver cuáles son esos conceptos en Fiori aplicado a la contabilidad en cuentas, a la contabilidad auxiliar de cuentas por cobrar. Mismo caso con cuentas por pagar, adicional, en el caso de cuentas por pagar, adicional a los procesos que vamos a revisar, digamos, nos vamos a introducir en los conceptos de tesorería básica. Conceptos que van a la mano con los procesos de cuentas por pagar. Por ejemplo, si yo hago un registro en el sistema, una factura de proveedor, obviamente esa factura yo la tengo que pagar. Entonces, ¿cuáles son esas opciones que me da el sistema para yo poder realizar el pago de esa factura o de esas facturas? Ojo, también, digamos, podemos conversar un poco sobre cómo sería el proceso cuando en este caso, esas obligaciones que en las cuales se incurren con terceros, provienen de módulos como, por ejemplo, el módulo logístico. ¿Ok? ¿Cómo sería, digamos, ese flujo o qué vamos a hacer allí? Seguidamente vamos a pasar a activos fijos, en el cual vamos a ver lo que es los procesos base desde el nacimiento o la creación del dato maestro de activo fijo hasta su baja definitiva o desincorporación del sistema. Efectivamente, en ese interín, en el cual nosotros, en ese tránsito, que vamos a estar por activo fijo, vamos a ver ciertos procesos o ciertos escenarios de negocio que los cuales nos van a ayudar a comprender un poco más la esencia del submódulo, ¿ok? Y por último, y con eso vamos a cerrar, vamos a ver el submódulo de gestión de cuentas bancarias. Aquí vamos a ver o vamos a trabajar con los datos maestros de banco, vamos a ver operaciones referentes al libro de caja y extractos bancarios, ¿ok? Datos que son muy importantes para lo que es la gestión eficiente de cada uno de ciertas operaciones de SAP, ¿ok? Entonces, en líneas generales, señores, este va a ser nuestra hoja de ruta del curso y son los tópicos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Efectivamente, a medida que vayamos avanzando, le puedo ir dando ciertos tips con respecto a ciertos detallitos, con respecto a la configuración, es decir, cuáles son las transacciones, cómo crear una clase de documento, qué puede ser una tabla de datos, inclusive podemos trabajar el concepto de queries, es decir, cómo yo como funcional o como usuario final puedo crear un reporte básico, sin necesidad o sin depender de un programador, ¿ok? O de un consultor funcional. Lo único que debemos manejar para realizar este último concepto que les estoy comentando es el criterio o el concepto de lo que es una tabla de datos. Bueno, proceso que vamos a ir manejando, vamos a ir conversando a medida que vayamos avanzando. Preguntas, señores, hasta aquí estamos claros, vamos bien, algo que quieran comentar. ¿Sí se entiende lo que les quiero decir? Muy bien, Ana, y gracias por el comentario. Ok, señores, continuamos. Recuerden, señores, si tienen alguna duda, pueden interrumpir, pueden escribir por el chat y con gusto se le dará respuesta a la consulta que estén planteando en ese momento. ¿Ok? Continuamos por acá. Ahora bien, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a abordar el día de hoy? El día de hoy vamos a abordar 4 puntos que debemos tener claro
para lo que van a ser nuestros avances a partir de los procesos transaccionales que veremos en la clase, a partir de la clase de mañana. ¿Qué es lo primero que vamos a conversar o lo que vamos a contemplar el día de hoy? ¿Cuál es una pequeña introducción o en qué consiste lo que es SAP S/4HANA Finance a nivel de la contabilidad financiera? Es decir, el módulo financiero a nivel de S/4HANA. ¿Cuáles son los submódulos de SAP FI con los que vamos a trabajar? O mejor dicho, ¿cuáles son los submódulos más importantes o los submódulos base con los cuales yo debo formarme como usuario, digamos, para poder, digamos, aumentar mis skills, ¿ya? Y de esa manera ser más competitivo en el mercado laboral. Un punto muy importante que debemos conocer, la estructura organizativa, en este caso de SAP FI, ¿ok? Que es bueno, aquí vamos a conocer ciertos conceptos claves que nos van a ayudar en nuestro tránsito por la contabilidad general y el resto de los submódulos que vamos a trabajar. Y por último, vamos a ver lo que es la introducción a lo que es SAP Fiori. Es decir, por hoy nos vamos a introducir un poco en lo que es el tema conceptual, vamos a revisar un poco las apps, cómo se compone lo que es la estructura de Fiori. ¿Ok? Como les comentó la compañera Silvia al inicio, a ustedes se les suministró una URL, ¿ya? A esa URL van a poder acceder cuando ustedes gusten y van a ingresar con el mismo usuario y la misma clave con la que acceden a SASWI. ¿Ok? Entonces, cualquier detalle con su usuario, cualquier detalle con el acceso, pueden escribir a soporte y soporte con gusto le va a ayudar a gestionar la solicitud que tengan en ese momento. ¿Ok? A ver, entonces, comencemos acá. El primer punto, tal como lo comenté, nos vamos a introducir un poco de qué es o en qué consiste, mejor dicho, el módulo de finanzas o el mejor conocido como SAP S/4HANA Finance. ¿Ya? Como nosotros sabemos, todo lo que son o lo que se refiere a procesos financieros vienen a ser el núcleo de cualquier empresa. ¿Ok? Por eso es que siempre se dice que FI es uno de los submódulos más importantes, porque todos aquellos procesos que nosotros generamos en tiempo real a través de otros módulos o áreas funcionales, eso desembocan en FI a través de un registro contable. Adicional a eso, podemos realizar otros procesos operativos, los cuales nos van a arrojar un resultado que posiblemente va a beneficiar o va a impactar las cifras a nivel financiero. ¿Ok? Entonces, a eso no, cuando hablamos de, o cuando el concepto básicamente nos dice que todas las empresas van a registrar las transacciones que ocurren o los eventos que ocurren día a día, nos referimos a aquella experiencia en la cual el trabajo se realiza en tiempo real. ¿Qué quiero decir con tiempo real? Si en el caso tal, por ejemplo, yo registro una factura desde el módulo SD o el módulo comercial, esta factura termina en algo que se llama documento contable. Documento contable en el cual se le va a dar nacimiento a mi cuenta por cobrar. Y ese documento contable, a través de ciertas transacciones o ciertos comandos, yo voy a poder visualizar, ¿ok? A través de mis reportes de partidas individuales o a través de mis reportes que me van a mostrar el resumen o en su defecto un estado financiero. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de SAP S/4HANA Finance, estamos hablando que este nos va a incluir todo lo que va a ser la funcionalidad, ¿ok? Adicional a la que ya estamos acostumbrados desde SAP RP. ¿Ok? Cuando hablamos de SAP RP, estamos hablando de aquella versión que antecede a S/4HANA. Pregunta que hizo la compañera hace un momento de que si nosotros con el SAP que ella vio, que puedo suponer que es RP o la versión RP, que ya vamos a hacer una comparación, ¿ok? De cómo han sido, digamos, cómo es el tema de las versiones, cuáles han sido los cambios a nivel transaccionales, ya, digamos que SAP S/4HANA Finance va a contemplar todo eso, más lo nuevo que nos va a ofrecer SAP HANA. ¿Ok? Entonces, vale destacar que esta nueva, digamos, experiencia a través de esta nueva versión del RP, ¿ok? Dispone de lo que es una arquitectura o un diseño más simple, ¿ok? Hay transacciones, se introduce en el concepto de finanzas nuevas transacciones, las cuales mejoran, en las cuales se pretende o se pretendía mejorar lo que era la experiencia del usuario. Hay transacciones que, por ejemplo, en RP
la velocidad de respuesta estaba condicionada a 5 minutos. Con S4HANA esto se puede reducir a 2 minutos, por ejemplo, considerando que la consulta que vamos a realizar es una consulta que conlleva o contiene diversa cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, para adentrarnos un poco en el concepto y resumir un poco lo que acabo de comentar, aquí en la PPT, tal como lo comentamos, SAP S4HANA Finance se viene a basar en innovaciones tecnológicas, es decir, se introducen nuevas transacciones o nuevos conceptos, ¿ok? Como SAP HANA y la experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, nos estamos refiriendo a lo que es el entorno Fiori, entorno al que vamos a hablar más adelante, ¿ok? De la cual se benefician los departamentos financieros, ¿ok? ¿Cuáles vienen a ser estas ventajas de SAP S4HANA Finance? En este caso, el primer punto corresponde a procesos simples para la ejecución en tiempo real de reportes que siempre están reconciliados. Anteriormente, en la versión RP, nosotros teníamos que ejecutar procesos de reconciliación, por ejemplo, en activos fijos, para no irnos a otro módulo. ¿Qué ocurría con activos fijos en RP? Si yo hacía un registro en activos fijos o en el submódulo de activos fijos, y adicional a eso, manualmente, saltándome ciertas reglas o ciertas configuraciones, hacía un proceso a través de la contabilidad general que iba a ocurrir. En mi balance, yo iba a tener un importe y en activo fijo iba a tener otro importe. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tenía que ejecutar un proceso de reconciliación en el cual se comparaban el saldo de los auxiliares a nivel de activo fijo y el saldo de mis cuentas de mayor a través de la contabilidad general. ¿Qué ocurría allí en ese proceso? Nos podíamos encontrar diferencias, ¿producto de qué? De ajustes manuales que se hacían a través del submódulo FIGL. ¿Qué pasa ahora en S4HANA? En S4HANA esos procesos de reconciliación ya no existen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que le voy a comentar va a ser un poco técnico, hubo una simplificación a nivel de tablas de datos y se creó una tabla denominada las DOCA o lo que se conoce como diario universal. Tal vez ustedes investigan por Google o tal vez han escuchado ese concepto. Cuando se habla de un diario universal, no estamos hablando de esa tabla que concilia, digamos, la información de varios o diversos módulos funcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que yo siempre voy a tener en FIGL va a ser siempre lo que yo voy a tener en FIAA o en activos fijos. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con esta primera ventaja que nos ofrece SAP S4HANA Finance. El siguiente punto hace referencia a que hay una experiencia de usuario más intuitiva, que proporciona acceso instantáneo a cualquier perspectiva financiera en cualquier dispositivo. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Al entorno Fiori. Antiguamente, con Fiori, a nivel de SAP RP, efectivamente ya existía, digamos, ya se podía utilizar Fiori, pero ¿cuál era, digamos, la aplicación o el proceso que yo podía realizar a través de estas aplicaciones? Solamente podía realizar lo que eran aprobaciones de pedido de compra, por ejemplo, liberaciones, ¿ya? O cualquier otro proceso relacionado al módulo logístico, ¿ya? Entonces, digamos, si yo quería visualizar un balance, un estado financiero, un estado de situación financiera, o visualizar el detalle de alguna cuenta de resultado a través de un teléfono inteligente o a través de una tablet o un iPad, no podía hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí o sí tenía que ser esclavo ¿a qué? Al equipo, al desktop, o en este caso al laptop, para poder yo visualizar o poder acceder a SAP. ¿Qué pasa ahora con SAP S4HANA? En SAP S4HANA ya digamos, esa historia ya queda en el pasado. Efectivamente, todavía podemos hacerlo, pero ya basado en la nueva experiencia de usuario, nosotros en el lugar que estemos, inclusive desde un teléfono inteligente, podemos acceder a lo que es la base de datos de SAP. Y siguiente proceso, o siguiente ventaja, mejor dicho, agiliza la toma de decisiones mediante la predicción y la simulación. ¿A qué me refiero con esto? Gracias a nuevos procesos, ya, o a la mejora de los procesos que ya manejábamos en la versión RP, digamos, y adicionando a eso la introducción a los conceptos de Fiori, nosotros podemos visualizar app o aplicaciones, digamos, que nos permiten hacer una predicción o una simulación de datos, y de esa manera nosotros podemos conocer los resultados antes de hacer la ejecución de cualquier proceso.
Ojo, no estamos hablando de la simulación del documento cuando vamos a hacer una contabilización, no me refiero a eso. Me refiero a que basado en aplicaciones en las cuales nosotros podemos visualizar ciertos KPIs, ya podemos, digamos, ver gráficas o detalles que nos puedan, digamos, proporcionar una mayor información sobre cierto proceso y con el cual nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Hay procesos a nivel transaccional, como por ejemplo el de la valoración de moneda extranjera, en el cual vamos a hablar más adelante, en el cual yo puedo visualizar a través de dicha transacción cómo va a quedar el proceso una vez antes de que yo contabilice los resultados de la valoración en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, básicamente a estos puntos claves es que nos referimos con que el SAP S/4HANA Finance agiliza la toma de decisiones mediante la predicción y la simulación. ¿Ok? Entonces, básicamente a nivel conceptual, esto es lo que es lo que tenemos como la definición de lo que viene a ser las ventajas que tiene SAP para el módulo de finanzas. ¿Ok? Van a haber otros conceptos que vamos a ir manejando ya a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Ahora bien, basado un poco en lo que les he comentado y para, digamos, introducirnos un poco en los cambios ya a nivel del sistema, que nos hacemos la pregunta, o mejor dicho, hago la pregunta, ¿qué se puede hacer en SAP S/4HANA por las finanzas? Aquí he agrupado 4 tópicos, ok, digamos que considero de mayor relevancia, los cuales tienen que ver con la gestión de costo y rentabilidad, el cierre financiero, lo que es la gestión de tesorería y operaciones financieras. Cuando hablamos de costo y rentabilidad, ¿qué es lo que se busca con los nuevos cambios o con el nuevo versionamiento que nos ofrece SAP? Efectivamente, a nivel de gestión de costo y rentabilidad, efectivamente mejorar este concepto basado en que en el uso de aplicaciones analíticas integrales. Y aquí donde muchos de estos conceptos se introducen a nivel de Fiori, reportes que no vamos a tener, obviamente, en las transacciones backend, ¿ok? O a través del entorno de SAP RP, ¿ya? Y de esa manera, a través de esas opciones de Fiori o de esas apps que vamos a ir revisando, nosotros vamos a poder visualizar cómo van a ser todos los procesos y de esa forma vamos a poder medir lo que es la eficiencia de lo que es esa gestión de costo. ¿Ok? El siguiente punto corresponde a los cierres contable y financiero. Con respecto a las versiones de RP, lo que es el cierre contable ha mejorado mucho porque se introduce un concepto, el cual es que se denomina COPKI de cierre o COPKI financiero. El COPKI nos va a emitir una serie de pasos o una serie de procesos los cuales yo voy a necesitar en los cuales yo tengo que incurrir para poder realizar mis cierres. Entiéndase que en SAP como tal, ok, ese es un concepto que ya debemos irnos, en el cual debemos ir reforzando, no existen los cierres, o sea, como el que estamos acostumbrados a ver. Sabemos que a final de año todas las cuentas de resultados CNTEAN se hacen cero, se transforman en un importe que se llama utilidad o pérdida del ejercicio. Y esa utilidad o pérdida del ejercicio va a pasar, o ese cúmulo o ese reteo del ingreso, costos y gastos, va a pasar al patrimonio, va a pasar a formar parte del patrimonio dentro de una cuenta que se llame resultado. En ese caso, ¿qué hace SAP? En SAP, como ya podemos conocer y lo vamos también a manejar un poco el día de mañana, tenemos los bloqueos de periodo, ¿ok? Y tenemos lo que son un dato que se llama arrastre de saldo, ¿ok? En el arrastre de saldo normalmente me permite realizarlo el traslado de los importes de un ejercicio a otro, solamente de las cuentas de balance y calcularme lo que es la utilidad, ¿ok? O el resultado del periodo, o del ejercicio, mejor dicho. Entonces, básicamente en esto es lo que se traduce, lo que viene a ser el cambio de año, llamémoslo así. No, este es un proceso que no se hace todos los meses hay ciertos procesos base que nosotros debemos correr, procesos que les voy a ir mencionando más adelante. Pero básicamente entre cuáles son, digamos, o qué es lo que podemos hacer en S/4HANA, específicamente los procesos de cierre contable y financieros se simplifican, es decir, si anteriormente basado en lo que son herramientas como el COPKI de cierre, ya basado en herramientas como ese, digamos que se simplifica más y digamos que los procesos son mucho más eficientes. ¿Ok? Claro, también va a depender mucho en este caso del input, ¿ok? De la expertise que tengamos como usuarios. ¿Ok? También va a depender mucho de eso, la simplificación de esos procesos. Recuerden que nosotros le decimos al sistema cómo operar. ¿Ok? ¿Basado en qué? Por un lado funcional, basado en configuraciones.
ok, basados en desarrollos a medida, y por otro lado con el input que nosotros le damos a SAP. Si yo a SAP yo genero información contable errada, efectivamente el resultado o lo que voy a visualizar a través de los informes va a ser una información errada que no me va a servir para qué, para tomar decisiones eficientes. Entonces, básicamente, a eso es lo que nos referimos. ¿Ok? Entonces, otro punto también que corresponde a lo que es el cierre contable financiero es que, y lo vengo mencionando desde hace un momento, es que es la combinación de lo que viene a ser la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Cuando hablamos de la contabilidad de gestión, estamos hablando de aquellos procesos a nivel de costo. Ahí también se introduce mucho lo que es el módulo controlling o módulo SEO, módulo que les voy a ir mencionando bajo ciertas premisas o bajo ciertas aplicaciones a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Todo eso se introduce a lo que llamamos el diario universal, ¿ok? Que es lo que evita que se hagan esos procesos de reconciliaciones, existan lo que es redundancia de datos, ¿ok? Y efectivamente ocasiona que ciertas operaciones se procesen de una manera mucho más lenta, ¿ok? Y en este caso también nos permite realizar lo que es la contabilidad de empresas en conjuntas. En este caso, si nosotros manejamos consorcios o manejamos lo que es sociedades y compañías vinculadas, ok, SAP a través de ciertos módulos nos va a permitir gestionar lo que es esa contabilidad conjunta, ok, y hacer lo que es el cierre de los libros en tiempo real. Es decir, no de una en una, sino de todas a la vez. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al cierre contable y financiero. Cuando hablamos del punto 3, correspondiente a lo que viene a ser la gestión de tesorería, ¿qué es lo que se busca con este punto? Lo que se va a buscar con este punto es mejorar los procesos de tesorería y riesgo financiero. En este caso también realizar lo que es la optimización y análisis de tiempo real, de tal manera que a todas nuestras operaciones de tesorería podamos tener una trazabilidad, ¿ok? Y generación de informes con cierta efectividad. ¿Ok? Entonces, al tener esa trazabilidad, digamos que no se nos va a perder nada del proceso que estemos realizando a nivel de tesorería. ¿Ok? También nos introducen lo que es el concepto del análisis predictivo. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el cash flow. ¿Ok? El flujo de caja podemos generarlo de manera precisa. ¿Ok? Y gestionar ciertos procesos de liquidez de una forma mucho más eficiente. ¿Ok? Digamos que este es un punto que también debemos abordar acá. Efectivamente hay ciertos módulos o ciertos complementos que contiene FEI, como en este caso viene a ser tesorería avanzada, que es lo que nos va a ayudar a gestionar de manera eficiente lo que es este punto o este concepto. ¿Ok? Y bueno, y para ir cerrando acá, cuando vamos a operaciones financieras, en este caso estamos hablando que gracias a esos cambios podemos mejorar lo que es la salud financiera obteniendo datos en tiempo real. Es decir, que no tengo que ejecutar ciertos procesos, ciertas reconciliaciones o ciertas integraciones para yo poder visualizar la información a nivel de mis balances. ¿Ok? Y efectivamente otro punto también a nivel de operaciones financieras es que en este caso existe un módulo o un complemento del módulo FI que es el módulo de disputas. En este caso, si yo tengo un anticuamiento, dentro de mi anticuamiento de deudas, en este caso por cobrar, yo tengo operaciones que sean mayores a 180, 360 días, a través de este módulo, digamos, se pueden hacer una gestión eficiente, priorizar los cobros, ¿ok? Y de tal manera tener esa información mucho más a la mano, ¿ok? Entonces, básicamente, considerando estos tópicos, es lo que viene a ser la mejora que vamos a tener frente a lo que es el antiguo o lo que es el RP, ¿ok? O la versión RP de SAP, ¿ok? Ahora bien, si nosotros ingresamos al sistema, por ejemplo acá cuando ingresamos a lo que viene a ser la sesión de SAP o cuando ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña, ok, suministrada, nosotros efectivamente vamos a ingresar en lo que viene a ser la pantalla de SAP Easy Access. Básicamente nosotros acá a través del menú, nosotros vamos a trabajar con lo que viene a ser esta carpetita que está acá que se llama Finanzas y dentro de Finanzas tenemos Gestión Financiera. Pero adicional a la gestión financiera, nosotros nos vamos a encontrar ciertos submódulos, por lo menos el SAP FSCM, que viene a ser aquel que nos introduce en esos conceptos de tesorería avanzada, conceptos que le vendría a estar manejando anteriormente. Por lo menos acá tenemos lo que es la gestión de cobro, el módulo de disputa,
¿ok? El Bank Communication Management, ¿ok? El módulo de TRM, ¿ok? Tenemos, digamos, diversos criterios o diversas formas de poder gestionar la tesorería de manera eficiente, ¿ok? Efectivamente, ya para entender este módulo o para adentrarnos a él, ya necesitamos lo que es una capacitación especial. Pero lo bueno es que sepamos que esto existe y que podemos hacer por acá, ¿ok? Ahora bien, continuamos acá. Dentro de gestión financiera, nosotros nos vamos a encontrar con los procesos que vamos a indicar, que vamos a tener acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a abrir, o voy a abrir, mejor dicho, inicialmente, otra sesión de SAP, ¿ok? En la cual nosotros vamos a poder verlo por acá. Vamos a verlo por aquí. Okay. A ver si tenemos el acceso por acá, o si no ingresamos a otro módulo. Ok, no tengo acceso por acá, vamos a ingresar por aquí. Y de esa manera nosotros vamos a poder visualizar cuáles van a ser las comparaciones que vamos a tener a nivel de esos submódulos. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Aquí nosotros tenemos, aquí a mano derecha, vamos a tener lo que viene a ser S/4HANA. Y a mano izquierda vamos a tener aquí lo que viene siendo el antiguo RP. ¿Cómo nosotros sabemos los temas de versionamiento? Nosotros sabemos, o para los que no lo sepan, si nosotros dentro del sistema SAP Easy Access o dentro de la pantalla inicial de SAP, ingresamos a sistemas, status, nosotros acá vamos a poder visualizar lo que viene a ser la versión o el componente que tenemos de SAP. Entonces, por lo menos acá vamos a ver el componente de todos aquellos submódulos que nosotros podemos tener. Y en este escenario como tal, ¿qué vamos a tener aquí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que esta es una versión de SAP SC, en este caso 6.0, que es lo que conocemos como SAP RP, que viene a ser la versión que tenemos previa a S/4HANA. Por lo menos nosotros ingresamos acá en Status, ¿ok? Nos vamos aquí a la lupita, que está acá, que vamos a ver el detalle. Aquí vamos a ver las versiones de producto. Entonces aquí nosotros vamos a poder visualizar la versión de S/4HANA que tenemos. Entonces de esa manera ya podemos comenzar a establecer diferencias o podemos indicar cuál es la versión del sistema que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos una versión de SAP SC o de SAP RP 6.0 y aquí tenemos una versión de SAP S/4HANA 1909. ¿Ok? Y obviamente la versión de Fiori que tenemos viene a ser la 6.0. ¿Ok? Entonces en ese caso, señores, y les doy un dato, si nosotros vamos a colocar en un CV cuál es la versión de SAP que manejamos y manejamos la versión o conocemos cómo opera la versión RP y conocemos cómo opera la versión S/4HANA, muy bien podemos colocar conocimiento en cuanto a sistemas de información, SAP SC 6.0 o SAP RP versión 6.0. ¿Ok? También podemos colocar SAP S/4HANA versión 1909, tal cual como lo podemos visualizar acá. Entonces, de esa manera, ya nosotros vamos a ya ir entendiendo, vamos a darle a conocer al lector de esa síntesis curricular que sabemos, ¿ok? O estamos bien parados y sabemos diferenciar cuál es una versión a otra, ¿ok? Entonces, adicional a eso, no solo lo vamos a visualizar por acá, también podemos verlo a través de cuáles van a ser esas transacciones que vamos a ir, que hemos visto en su momento en RP y que ahora vamos a ver en S/4HANA. ¿Sí queda claro este tema de las versiones, señores? ¿Tienen alguna duda, algún comentario adicional? ¿Dónde ingresaste? Perdón, Karim. Ok, le comento, compañero. ¿Su nombre es, disculpa? Miguel. Miguel, fíjate algo acá. Si tú quieres ver la versión del sistema que estás utilizando, nos vamos a ir a Sistema, Status. Ok, cuando llegues a Status, nos vamos a encontrar esta sección que se llama Datos del Sistema. Dentro de Datos del Sistema nos vamos a encontrar aquí esta lupita que nos va a indicar el detalle. ¿Ok? Y aquí nos vamos a encontrar aquí efectivamente vas a tener todos los complementos que tiene SAP. ¿Ok? Pero acá donde dice versiones del producto instaladas, aquí tú vas a poder visualizar cuál es la versión que estás manejando en esta columna que se llama Relays. ¿Ok? Estamos viendo que estás manejando una versión 1909. Efectivamente, SAP S/4HANA ha pasado por diversas versiones. ¿Ok? Efectivamente, la última versión del mercado es la 2020, pero tenemos una versión que sucede a la 2020, que es la 1909, o precede, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se lee? ¿O qué significa 1909? Que el lanzamiento de esta versión fue en septiembre 2019. ¿Ok?
Cuando hablamos de 2020 recién inició en enero de este año. Ok, pero ojo, eso no significa de que si yo estoy aprendiendo en 1909, tengo que hacer una capacitación para ver 2020. No. Ok, efectivamente, ¿en qué vienen cambiando las versiones? Efectivamente, se van mejorando la performance de diversos programas, se van introduciendo nuevos tipos de reportes, se va mejorando lo que es la experiencia de usuario. Digamos que son conceptos que vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Sí estamos claros con esta explicación, Miguel? Así es, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿El resto del equipo estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Ok, bueno, efectivamente acá, bueno, yo estoy trabajando con un tema, ya lo vamos, ya como sabemos acá, que viene a ser el tema Fiori. Ok, bueno, ya básicamente vienen a ser prácticamente los mismos, las mismas secuencias, ya lo podemos modificar por acá, ok, pero de igual manera para no, digamos, salirnos de la idea, ya para a partir de mañana lo comenzamos a trabajar con ese diseño visual, que es el Belistain, si mal no recuerdo, el que están utilizando, ¿ok? Digamos, para no salirme de todo SAP, lo voy a dejar por ahora, ¿ok? Ya mañana cuando nos introduzcamos en lo que viene a ser los procesos operativos, ya vamos a trabajar todo con este tema que tenemos por aquí. Si hay alguna persona que no sabe o desconoce cómo cambiar el tema, se puede comunicar con soporte para que de esa manera lo pueda, digamos, asesorar acá. ¿Ok? Con respecto a la modificación de este tema que vamos a ver por aquí. Entonces, bueno, señores, sigamos acá. Si nos vamos a finanzas o hacemos una pequeña comparación de lo que vienen a ser los cambios, nos vamos a gestión financiera, por lo menos aquí nos vamos a libro mayor, nos vamos a documento, ¿ok? Vamos a irnos por aquí, libro mayor, documento. Entonces, fíjense aquí, está igual, ¿ok? Vamos a irnos a contabilización a ver qué vemos. Contabilización, ¿ok? Vemos que son las mismas transacciones. ¿A qué viene esto que les estoy mostrando? Esto viene a que si yo aprendí, y aquí también, digamos, termino de respaldar la consulta que me hizo la señorita al principio, si yo acá tengo una serie de transacciones, ¿ok? Que aprendí a utilizar en RP, en S4HANA las voy a seguir utilizando de la misma manera. Es decir, no estamos hablando tampoco de que RP es un sistema desfasado. Hay muchas empresas, incluyendo empresas grandes, que todavía tienen o trabajan bajo la plataforma de SAP RP. ¿Ok? Entonces, a nivel de fechas, por ejemplo, SAP RP va a recibir soporte de SAP hasta el año 2030 aproximadamente. Es decir, que le quedan 9 años. Digamos que en 9 años pueden pasar muchas cosas. ¿Ok? Y SAP S4HANA, por ejemplo, las primeras versiones van a recibir soporte hasta el año 2040. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer muchas empresas, digamos, en estos próximos 8 o 9 años? ¿Ok? Van a ir migrando su data y van a una nueva plataforma que va a ser S4HANA. Entonces, por eso siempre es bueno conocer cuáles son estas ventajas que nosotros vamos a tener con respecto a lo que viene a ser S4HANA. ¿Ok? Si nosotros nos vamos acá a cuentas, por ejemplo, para ir navegando un poco acá, fíjense que acá yo tengo FBL3N, ¿ok? Aún se mantiene en S4HANA. FAGLB03 aún se mantiene en S4HANA, FAGLL03 aún se mantiene en S4HANA. SAP S4HANA incluye en lo que es su plataforma nuevos conceptos de transacciones. Por lo menos esta transacción que vamos a ver aquí es la que nosotros utilizamos para lo que es la consulta de partidas individuales. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál viene a ser la diferencia entre una y otra? Nos haremos esa pregunta. Normalmente, este tipo de transacciones vienen basadas bajo lo que es la tecnología CDS. ¿Qué es la tecnología CDS? La tecnología CDS a nivel de código, en este caso estándar, a nivel de programa, mejora lo que es los tiempos de respuesta. Entonces, podemos hablar de que si nosotros hacemos una consulta en una FAGLL03 de 1 millón de registros, tal vez la demora en la FAGLL03 nos va a reproducir ese millón de registros. Pero tal vez en un tiempo, llamemos un ejemplo, 10 minutos. Por ejemplo, ¿qué hace la FAGLL03H? Gracias a esa nueva performance, gracias a a esa nueva tecnología CDS, o lo que se conoce como HANA-View, la velocidad de respuesta es mucho más rápida. Si aquí estamos hablando de 10 minutos, aquí podríamos hablar de 3 a 5 minutos. ¿Ok? Para un promedio de aproximadamente 1 millón de registros. Entonces, detalles como estos es que nos vamos a ir encontrando
a medida que vayamos avanzando en nuestra capacitación. De igual manera, transacciones como la FAGL 03H la vamos a manejar en nuestra capacitación de contabilidad general y de esa manera nos vamos a introducir un poco más en estos conceptos, ¿ok? De cuáles son esas nuevas transacciones o ese adicional que nos está entregando lo que es la gestión financiera en S/4HANA, ¿ok? Entonces, otro punto acá viene a ser la contabilidad de activos fijos. Vamos a ver aquí, ¿ok? Por lo menos en cuanto a la contabilidad de activos fijos, que vamos a tener aquí. Por ejemplo, para lo que es activos fijos, si nosotros vamos acá a lo que es en operaciones periódicas, nos vamos a lo que es cambio de ejercicio, vamos a ubicarlo acá, activo fijo en la versión RP, perdón, operaciones periódicas. Fíjense que aquí en cambio de ejercicio, ok, aparece una transacción AJRW y ahora aparece FAGL-GVTR. Esta transacción, como bien lo indica su nombre, es arrastre de saldo. ¿Qué ocurrió de RP a S/4HANA? En el caso de activo fijo, AJRW desaparece, ya no existe en S/4HANA. ¿Qué ocurre? Todo lo que es el arrastre de saldo, anteriormente el arrastre de saldo se hacía por separado o se hacía por módulo. ¿Ok? En este caso para activo fijo siempre ha sido un módulo especial por ciertos procesos que se realizan de manera compleja. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, cuando hablamos del cambio de ejercicio, no estábamos hablando más de un arrastre de saldo de la información o de los saldos de mis auxiliares de activo fijo de un ejercicio a otro. ¿Qué ocurre en S/4HANA? Esto se centraliza con el arrastre de saldo de la contabilidad general. Es decir, que cuando yo arrastre el saldo de mis cuentas de balance, también se arrastra el saldo de mis auxiliares de activo fijo. ¿Ok? En cuanto al cierre de ejercicio, efectivamente, fíjense acá, aquí vemos otra transacción que la transacción antigua, que es la HAP, también la podemos utilizar. Anteriormente existía la opción de anular, ¿ok? Fíjense que ahora aquí todo eso se centraliza en una sola transacción. Y bueno, hay otros cambios que también vamos a ir palpando en la contabilidad de activo fijo y posteriormente les voy a ir haciendo el comparativo de qué es lo que vamos a ir manejando a través de los procesos que vamos a ir trabajando, ¿ok? Adicional a eso, lo que es el sistema de información estándar de SAP se mantiene. Existe una transacción, señores, para aquellos usuarios que ya son de SAP RP o ya conocen o actualmente trabajan con S/4HANA. Existe una transacción genérica que se llama o recibe como nombre SAP 1. ¿Qué voy a encontrarme con esta transacción SAP 1? En este caso, estos tips, por favor, vayan tomando nota. De igual manera, los voy a ir mencionando a medida que vayamos avanzando. Por lo menos cuando hablamos acá del SAP 1, ¿a qué nos referimos? Cuando yo le doy Enter, yo con SAP 1 voy a activar todo lo que es el sistema de información de SAP en todos sus módulos funcionales. Si yo, por ejemplo, acá me voy a gestión financiera, aquí voy a ver, fíjense, todos los informes de uso estándar. Para el libro mayor, es decir, para la contabilidad general, lista de saldos, ok, por países, ok, en este caso nos estamos refiriendo a lo que vienen a ser transacciones de uso estándar, ok, en todo lo que es ese SAP 1 o ese comando o transacción SAP 1, nosotros vamos a poder visualizar lo que es el sistema de información de SAP, ok, entonces fíjense que acá también podemos ver el menú nos cambia. Si nos vamos a gestión financiera, vamos a poder visualizar todo eso que está por acá. ¿Ok? Efectivamente, eso se mantiene efectivo. Otro punto muy importante, hay otras transacciones, como por ejemplo el plan de cuenta que en S/4HANA ya no se usan, en RP sí se usaban. De igual manera, eso lo vamos a ir trabajando ya a partir del día de mañana, ¿ok? Simplemente lo que quiero es, digamos, complementar con esto los conceptos teóricos que le vengo comentando sobre lo que es el SAP S/4HANA Finance, ¿ok? O lo que es el nuevo FI, ¿ok? Entonces, de esa manera, vamos, temitas como esto, vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando, ¿ok? Con el resto de los submódulos. Continuamos por acá. Ahora bien, volvemos entonces a nuestra PPT. Vamos a cerrar por acá. Pregunta, señores, con respecto al comparativo o a esta pequeña intro que les acabo de dar, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay algún concepto que no haya quedado claro? Muy bien, continuamos. Perfecto. Entonces cerramos acá.
Y aquí abrimos por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de que hayamos ejecutado SAP 1, ¿cómo volvemos a nuestro menú anterior? Ustedes acá tienen este iconito que está acá en la barra de herramienta de la transacción, que se llama menú SAP. Al presionar acá, simplemente ya vuelve nuestro menú a como estaba antes. No es que tenemos que salir de SAP y volver a entrar. No, en ese caso no tenemos que hacer nada como eso. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando acá con nuestros contenidos. Entonces, bueno, digamos ya con lo que les acabo de mencionar, ya tenemos un panorama global de lo que viene a ser lo que es el nuevo FI en S4HANA, en comparación a los conceptos que ya hemos tenido a nivel de RP. Con respecto a esta aclaratoria, la compañera, creo que fue, si mal no recuerdo, fue Elizabeth. ¿Sí te queda claro ese tema con los cambios o hay todavía o persiste alguna duda con respecto a lo que me comentaste inicialmente? Sí, sí me queda claro, gracias. Muy bien, Elizabeth, gracias a ti. Perfecto, continuamos. Ok. ¿Qué sigue acá, señores? Ahora el siguiente punto que vamos a manejar es el que corresponde a los módulos que podemos encontrarnos en lo que viene a ser SAP FI. ¿Ok? Son módulos que como les venía comentando, son módulos de vital importancia, ¿ok? Que vamos a manejar en esta capacitación. ¿Ok? O parte de ellos son los que vamos a manejar, que ya los venía comentando en un inicio. Ok, entonces fíjense acá, dentro de lo que se vienen a ser los submódulos de mayor relevancia con los cuales nosotros vamos a trabajar, tenemos lo que viene a ser la contabilidad general o lo que viene a ser libro mayor o FIGL. Como todos sabemos, la principal tarea de la contabilidad principal viene a ser lo que es darnos u ofrecernos una imagen global de lo que viene a ser los procesos financieros o valga la redundancia la contabilidad. Cuando nosotros hacemos lo que es el registro ya de todas las operaciones a través de lo que es un sistema de información completamente integrado como lo viene a hacer SAP, ¿ok? Cuando se realizan procesos con otras áreas operativas, ¿ok? Por ejemplo, SD, el módulo comercial, MM, el módulo de logística, ¿ok? Para colocar un ejemplo base, ¿ok? En este caso, todos los datos que viajan de un submódulo a otro o de un módulo a otro van a ser de manera íntegra y de manera exacta. Es decir, que en logística no voy a tener una entrada de inventario por $1.000.000 y en FIGL yo voy a tener una entrada de inventario por $999.999, miles de dólares, ¿ok? Entonces, en ese caso, eso no va a ocurrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo como se realiza en tiempo real, apenas yo contabilice una entrada de inventario, inmediatamente, basado en cierta configuración que proviene de logística, vamos a poder generar lo que es visualizar lo que viene a ser la información financiera. ¿Ok? Seguidamente vamos a tener procesos como lo que viene a ser cuentas por cobrar o el submódulo FIAR, Account Receivable. ¿Ok? Entonces, este módulo como tal, o este submódulo, mejor dicho, ¿ok? Viene a ser una parte integral de lo que viene a ser el módulo SD o lo que conocemos como venta y distribución. A través de este submódulo de cuentas por cobrar, todos los registros lo vamos a hacer a través de cuentas de clientes, es decir, a través de auxiliares. Y se van a integrar con la contabilidad general, es decir, con FIGL, a través del concepto que vamos a conocer como cuentas asociadas. Concepto que cuando vayamos a ver creación de cuentas de mayor, que lo vamos a ver el día de mañana, vamos a entender un poco más en dado caso que no lo conozcamos. ¿Ok? Seguidamente vamos a tener cuentas por pagar. ¿Ok? Este módulo también viene a ser una parte integral de lo que viene a ser el módulo de compras o el módulo de logística MM. ¿Ok? Todos los registros que vamos a hacer a través de cuentas por pagar, lo vamos a hacer a través de auxiliares denominados acreedores. ¿Ok? Y esto lo vamos a integrar de manera global con la contabilidad general a través de, en este caso, las cuentas asociadas. ¿Ok? Tenemos en este caso activo fijo. Activo fijo lo podemos definir, o digamos, vamos a lo que vamos a decir con respecto a activo fijo, es que es un libro auxiliar viene a ser del libro mayor. ¿Y qué es el libro mayor? La contabilidad general. Ok, en este caso, aquí vamos a poder gestionar y documentar, en este caso, todos los procesos correspondientes a los movimientos de activo fijo. Ok, a través de todos los procesos que nosotros gestionemos por acá, van a viajar, en este caso, por ejemplo, cuando contabilizamos una depreciación o lo que se llama amortización,
Esto lo vamos a poder visualizar a través de un asiento contable en la contabilidad general. Y todos los cambios que también tengamos a nivel, en valores patrimoniales de los activos fijos, también lo vamos a ver en la contabilidad general. Como les comentaba en un principio, ya no existe esos procesos de reconciliación, es decir, que ya no tenemos que pasar por ese proceso para que los saldos o los importes que tengamos a nivel de activo fijo me coincidan con la contabilidad general. ¿Ok? Y un dato muy importante de activo fijo. También podemos realizar ciertas imputaciones o ciertos procesos a través de otros módulos, como puede ser el módulo comercial, el módulo logístico, incluyendo el módulo CO, que viene a ser, o controlling, que viene a ser complemento de lo que es el módulo de finanzas. ¿Ok? Ya en este caso para CO ya hay que hacer otra capacitación especial, para la cual hay que dedicarle, digamos, un tiempo prudencial. De igual manera, yo les voy a ir dando ciertos datos o vamos a ir viendo ciertos procesos que intervienen mucho o en los cuales va a intervenir bastante lo que es la contabilidad a nivel de controlling o de SEO. ¿Ok? Y por último, vamos a tener lo que es la gestión de bancos, que tal como les comenté, a través de este libro auxiliar o lo que llamamos módulo auxiliar de banco, podemos hacer lo que es la gestión efectiva de lo que vienen a ser todos los procesos de banco, tales como cargas de extractos bancarios. Vamos a ver lo que es procesos a través de una transacción, un escenario que conocemos como el libro de caja, en la cual nosotros podemos realizar operaciones, como por ejemplo, manejo de fondos fijos de caja chica, podemos gestionar rendiciones de gasto, podemos imputar cobranzas realizadas a través de cheques. Es decir, si el cliente llegó a mi oficina con un cheque, yo puedo procesar ese cheque por el libro de caja. Temporalmente eso va a ir a una cuenta de caja y cuando yo ejecute a través de dicho submódulo el envío del depósito al banco, automáticamente en la contabilidad general vamos a poder visualizar esa contabilización. Es decir, vamos a poder ver una dinámica contable perfecta basada en ¿qué? En ciertas configuraciones de fondo que posteriormente se realizan a nivel funcional. ¿Ok? De igual manera, como les comenté, yo les voy dando ciertos tips como configuraciones, porque ya que si nos estamos formando como unos key user, ¿ok? Debemos conocer no solo la transacción que vamos a operar, debemos conocer qué hay detrás de esa transacción. ¿Ok? Entonces, esto, digamos, señores, es un review de lo que vamos a trabajar en estas 40 horas, ¿ya? Y en función de esto vamos a ir trabajando, vamos a ir realizando nuestros procesos. ¿Ok? Continuamos acá. Ahora vamos a hablar de un dato muy importante que viene a ser o denominarse estructura organizativa. ¿Ok? Cuando hablamos de la estructura organizativa de SAP FI, allí vamos a conocer o vamos a conversar sobre lo que es la parte macro del módulo. ¿Ok? ¿Con qué vamos a iniciar acá? Hay un tópico que se llama conceptos válidos en todo el sistema. ¿A qué me refiero? Como nosotros sabemos, y voy aquí a hacer la anotación, ¿ok? O en dado caso que no lo sabemos, cuando nosotros implementamos SAP, lo primero que debemos nosotros tener para poder operar cualquier otro módulo es algo que se denomina sociedad FI. ¿Ok? ¿Qué viene a ser la sociedad FI o cómo se traduce este concepto de la sociedad FI? Si hablamos en términos coloquiales, sabemos que una sociedad viene a ser lo que es una empresa. Una empresa que, por ejemplo, puede ser vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿ok? Un Live, tenemos un Haidu, ¿ok? Tenemos pesqueras como Taza y Haidu también, que es otra pesquera. Ok, tenemos empresas de este tipo. Entonces, cada empresa dentro de SAP se tiene que levantar algo que se llama sociedad. Y esa viene a ser lo que es la sociedad financiera, sociedad en la cual yo voy a realizar ciertos procesos. ¿Ok? En este caso de negocios. Ahora bien, cuando hablamos acá de conceptos válidos, vamos a definir el primer punto, que se denomina elementos organizativos. Ok, normalmente a los módulos, o en este caso aplicaciones de SAP, siempre se le va a asignar lo que viene a ser una estructura organizativa mediante lo que conocemos como elementos de organización. Por ejemplo, estos elementos que vienen a ser, como el que le acabo de describir acá, para el módulo FI, viene a ser la que es la sociedad. Ok, eso viene a ser lo que es un elemento organizativo. En este caso, para lo que viene a ser el módulo comercial o módulo SD, ok, viene la estructura organizativa que vamos a tener va a ser o se va a denominar organización de ventas.
¿Ok? Ojo, no estamos en una capacitación de logística, ¿ok? Una capacitación a nivel comercial, pero es bueno entender este concepto de elementos organizativos o a qué me refiero cuando nombro acá este tópico, ¿ok? Estamos hablando aquí de organización de ventas, ¿ok? Para el módulo comercial, en este caso el módulo MM o módulo logístico, vamos a poner aquí módulo logístico, que viene a ser MM, vamos a tener algo que se va a llamar organización de compras. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con este elemento organizativo que se le añade, ¿ok? O que va a tener una, o la estructura organizativa, mejor dicho, que se le debe asignar a cada módulo como tal. Entonces, resumiendo, señores, para FI tenemos la sociedad, para comercial tenemos la organización de ventas, por ejemplo, y para MM vamos a tener la organización de compras. ¿Ok? Otro punto muy importante que tenemos acá, cuando hablamos de datos maestros. ¿Ok? Por lo general, o el concepto que más o menos enmarca lo que estamos viendo de estructura organizativa, ¿ok? Vienen a ser creados de manera centralizada. ¿Ok? Y siempre lo vamos a encontrar disponible para todos, en este caso, las transacciones o aplicaciones de SAP. ¿Ok? Vamos a esperar un minuto mientras pasa el vendedor para que se escuche mejor.
Hola, estamos en descanso. ¿Qué pasó? No escucho. Parece que sí. Me voy. Evento. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Muy bien, me disculpo por los minutos. Estaba esperando a que avanzara. ¿Ya? Ok, señores, entonces fíjense, habíamos quedado en el punto cuando hablamos de los datos maestros. Por lo general, cuando hablamos de datos maestros, en líneas generales, ok, podemos decir que estos se crean de manera centralizada. ¿A qué me refiero con que hablamos de manera centralizada? Nosotros podemos crear datos maestros, ya sea a nivel de sociedad, por ejemplo. Cuando hablamos que nosotros creamos un dato maestro a nivel de sociedad, podemos situar el ejemplo de la cuenta de mayor. Cuando nosotros, si nosotros lo visualizamos acá en SAP a través de, por ejemplo, transacciones como la FS00, nosotros podemos ver que para yo crear la cuenta de mayor, yo necesito introducir una sociedad FI, cuenta de mayor que voy a solamente utilizar en las sociedades en la cual exista dicho dato maestro creado. Entonces, a eso es que nos referimos cuando hablamos de que los datos maestros por lo general se van a crear de manera centralizada. Y en cada proceso o en cada transacción en la cual nosotros ingresemos, nosotros vamos a poder hacer el uso de ese dato maestro. Pero claro, todo va a depender del rol o del acceso que tengamos a diversas transacciones. ¿Ok? Estos también tienen un aspecto organizativo, digamos que por eso se enmarcan dentro de lo que es la estructura organizativa. ¿Ok? Entonces, en función de lo que les comento, pasamos al siguiente punto que vienen a ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer procesos empresariales dentro de lo que es el sistema. Cuando hablamos de una transacción, estamos hablando básicamente de lo que podemos visualizar por acá. Cuando accedemos, por ejemplo, a finanzas, gestión financiera, libro mayor, contabilización, todos estos códigos o estos comandos que vienen acá es lo que vienen a llamarse transacciones. ¿Ok? Absolutamente, señores, todas las operaciones que vayamos a registrar en el sistema SAP se van a hacer a través de lo que conocemos como transacciones. En ocasiones nosotros podemos encontrarnos con que cuando navegamos en el menú no nos encontramos el código de transacción, es decir, puede ocurrir esto. ¿Ok? Y así también repasamos un poco lo que pudimos haber visto en navegación. ¿Ya? Cuando nosotros ingresamos acá, fíjense que aquí no vamos a ver transacciones si no tenemos el detalle. Entonces dirán, oye, si yo estoy aprendiendo, ¿cómo sé yo cuál es la transacción que voy a utilizar? Ahí efectivamente puede surgir, pues sobre esto van a surgir las siguientes premisas. Uno, conocemos el proceso que vamos a realizar, sabemos qué es lo que queremos hacer. Entonces, en función de esto, si nosotros nos respondemos estas preguntas, básicamente vamos a saber qué vamos a utilizar y para eso tenemos el menú. El menú básicamente nos va a decir o nos va a indicar todo lo que vienen a hacer esas transacciones. Este detalle, nos vamos a ir aquí a opciones, ¿ok? O a detalle, opciones, ¿ok? Y aquí vamos a darle donde dice visualizar nombres técnicos, que viene a ser lo que es el código de la transacción que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese va a ser el proceso que nosotros debemos seguir o es la forma, digamos, más práctica de definir lo que vienen a ser las transacciones. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el concepto. Una vez que activamos acá visualizar nombres técnicos, efectivamente se nos van a reflejar nuevamente los códigos de transacción. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ahora veamos en sí lo que viene a ser la estructura organizativa una vez que vimos todos estos conceptos. Ahora tenemos elementos organizativos, por ejemplo, sociedad FI, organizaciones de compra, organizaciones de ventas, datos maestros, ejemplo, cuentas de mayor, transacciones, aquellos procesos con los cuales yo voy a ejecutar o aquellos comandos, llamémoslo así, o aplicaciones con las cuales voy a ejecutar un proceso dentro del sistema SAP. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, esto viene a ser la traducción a estos criterios que vemos por acá. Ahora, dentro de la estructura organizativa, tal vez ustedes han escuchado hablar un término demandante. Cuando hablamos de demandante, no me refiero a al concepto que vemos acá cuando vamos a ingresar. Ok, vamos a buscarlo por aquí.
Cuando nosotros ingresamos a SAP, no me refiero a este 300 que vemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a ser ese mandante? El mandante viene a ser el nivel más elevado dentro de lo que es la jerarquía de MySAP RP Finance. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ok? Me refiero a que todo lo que vienen a ser las especificaciones o datos válidos para todas las unidades organizacionales la vamos a ingresar a nivel de mandante. ¿Ok? En este caso, ¿qué implica eso? Que esto va a eliminar e ingresar todos los datos a nivel demandante, nos va a eliminar la necesidad de ingresar, ingresar la información más de una vez. Por ejemplo, si yo quiero actualizar la actualización de tipos de cambio, ¿ok? Este es un proceso que dentro del sistema SAP no se hace para una sociedad en específico, se hace a nivel demandante, es decir, todo lo que se encuentre dentro de este 300 que ustedes ven acá, ok, una vez que yo me logueo con mi usuario y mi clave de acceso, todo lo que yo tenga acá es lo que va a ser afectado por ese tipo de cambio que yo estoy introduciendo dentro del sistema. Si yo creo una sociedad, ok, y yo trabajo en este mandante, todo lo que yo grabe dentro de este mandante lo voy a poder visualizar acá, ok. También recordemos que cuando hablamos del mandante, ok, para terminar, antes de pasar ese punto, para terminar la idea, la actualización de tipo de cambio, por ejemplo, se hace a nivel global o demandante. Es decir, que si yo tengo la sociedad 1000, tengo la sociedad 2000 y tengo la sociedad 3000, todas estas se van a ver afectadas por ese tipo de cambio que yo estoy ingresando allí para una fecha prevista. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos que cuando hablamos de, en este caso, del mandante, es la jerarquía ¿ok? Más elevada que tiene lo que es el sistema SAP como tal. ¿Ok? Entonces, todas las modificaciones, toda la información que se introduzca va a reposar en ese mandante. Efectivamente, a nivel de mandante, o normalmente el mandante, si lo hablamos un poco técnico, va a apuntar a un servidor específico. Cuando nosotros iniciamos, cuando estamos ya en calle, estamos o lo que llamamos aquí en la vida real, ok, nosotros siempre nos vamos a encontrar con 3 ambientes, y cada ambiente va a apuntar a lo que viene a ser un servidor. Nosotros tenemos ambientes como desarrollo, que es aquel ambiente donde, o aquel mandante. Fíjense acá que si yo ingreso a desarrollo, por ejemplo, aquí yo voy a tener un numerito. Vamos a ver si puedo acceder por acá. Creo que no. A ver, aquí. No tengo acceso por aquí. Vamos a ver por acá. Vamos a ver este que está por aquí. Por ejemplo, aquí si yo, bueno, este tampoco va a poder acceder. Bueno, no, me faltan VPN, no va a poder acceder por aquí. Pero en fin, para terminar la idea, cuando nosotros ingresamos acá, vamos a ver si aquí puedo acceder. Fíjense que aquí yo tengo un numerito, por ejemplo 100. ¿Ok? Cuando yo ingreso acá, aquí tengo otro numerito. Entonces cada mandante a nivel técnico va a apuntar a lo que viene a ser un servidor. ¿Ok? Y aquellos datos que yo genere en este primer ambiente, no los voy a poder visualizar cuando ingreso acá, porque cada mandante o cada ambiente es una unidad independiente. Entonces, bueno, para terminar la idea, cuando nosotros nos encontramos en la vida real, nos vamos a encontrar 3 ambientes o 3 mandantes, que vienen a hacer desarrollo, que es donde se nacen lo que son las configuraciones que se realizan en SAP, o desarrollos a medida. ¿A qué me refiero con un desarrollo a medida? Me refiero a que este es el mecanismo que usan las empresas para poder desarrollar o poder crear sus propios reportes, ¿ok? Sus propias transacciones, ¿ok? Las cuales van a servir ¿para qué? Para rendir en los diferentes procesos de negocios que se ejecuten, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si, por ejemplo, yo quiero el paquetizado de libros electrónicos que me pide la SUNAT, ¿ok? Eso el estándar de SAP no lo contempla, no lo vamos a encontrar. Aquí, por ejemplo, si ubicamos el registro de ventas, no lo vamos a conseguir porque no lo contempla el estándar de SAP. El estándar de SAP no contempla ese tipo de localizaciones, ¿ok? Entonces, en ese caso tenemos que crearlo o desarrollarlo, ¿ok? Entonces, eso nace en desarrollo, luego pasa, cuando ya nace, luego esto lo vamos a llevar a un ambiente QAS o un ambiente de prueba. En ese ambiente de prueba es donde nosotros vamos a verificar si esa transacción funciona de acuerdo a los criterios que nosotros necesitamos
Y una vez que le damos el visto bueno, eso pasa a un ambiente que se llama producción, ya que es donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo en vivo día a día. Entonces, cada uno de estos mandantes va a tener una información específica. Por eso es que se realizan transportes, más que todo cuando se hacen configuraciones o se crean desarrollos a medida. Ya en el caso de aquella información que yo genero, yo ejecuto todos los días que viene a formar parte de producción, ¿ok? La única forma que yo la pueda llevar al ambiente de calidad es que haga una copia de mandante, pero entonces ya ahí entraría en el juego en lo que es el administrador del sistema, lo que se conoce como el consultor basis, que es el encargado de realizar esa copia de mandantes, ¿ok? Entonces, para que tengamos en este caso una idea de cómo viene a funcionar esta figura que conocemos como mandante, ¿ok? Luego vamos a tener que, depender del mismo mandante o de donde la creamos, vamos a tener lo que son las sociedades GFI. Las sociedades GFI se crean con fines externos. ¿A qué me refiero con fines externos? ¿Ok? Que toda la información que yo proceso dentro de una determinada sociedad o dentro de una determinada entidad que le doy de alta en el sistema, ¿ok? Siempre va a estar disponible para lo que es para terceros. En este caso, si yo quiero emitir un estado financiero para enviárselo a un banco porque quiero calificar para un crédito, para una ampliación de planta, ¿ok? Yo estoy produciendo información con fines externos, ¿ok? Entonces, en este caso, técnicamente, ¿qué viene a ser la sociedad? Si lo hablamos en el lenguaje SAP, es una entidad financiera, ¿ok? O como lo define lo que es la teoría, una entidad financiera jurídicamente independiente, ¿ok? Entonces, independiente, ¿por qué? Porque yo puedo crear las sociedades que yo quiera o que desee dentro del sistema SAP y posteriormente la configuración que le corresponde. Luego vamos a tener otros temas que son las divisiones. Cuando hablamos de división, estamos hablando de una unidad o de un elemento de la unidad organizativa que sirve con fines internos. ¿Ok? Que es una división en el término SAP. En el término SAP, cuando hablamos de división, hablamos de áreas independientes, ¿ok? Que se pueden usar, en este caso, para todas las sociedades, entidades de compensación, ¿ok? Porque normalmente se pueden crear sus cierres con fin interno. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa, el ramo de mi empresa es el ramo es automotriz. Voy a ponerlo aquí, ramo automotriz. ¿Ok? O ese es el sector en el cual se desenvuelve la empresa. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que ¿qué produce esta empresa? Esta empresa produce vehículos o produce carros y produce motos. Entonces yo puedo crear una división ¿para qué? Para medir la rentabilidad de mi sección de carros y la rentabilidad de mi sección de motos. Y si yo quiero visualizar la información combinada, ok, de ambas, muy bien, puedo listar mis reportes y en la división efectivamente va a salir todo. Pero si yo quiero venir, o quiero visualizar, mejor dicho, cómo me fue en mi producción de carro, cuál fue la rentabilidad de mi producción de carro, yo muy bien y puedo utilizar el concepto de divisiones. ¿Ok? Que él me va a permitir segregar esa información con fines internos. Es decir, para yo saber, digamos, cuál es el comportamiento de mi empresa en las diversas ramas o en este caso, unidades que la conforman. ¿Ok? Entonces, para ello yo puedo crear lo que viene a ser la división. ¿Ok? Ahora bien, luego tenemos otro concepto que se denomina centro de beneficio segmento. Una de las aplicaciones o configuraciones que se pueden evidenciar en SAP es las que corresponden al desglose de documentos. Es decir, yo puedo tener particionado mis documentos contables a través de un elemento que se llama segmento. ¿Qué es el segmento? El segmento me sirve para representar sociedades con fines geográficos. Por ejemplo, esto se adaptaría a lo que viene a ser el concepto de la sucursal. Si, por ejemplo, yo tengo en Lima, yo tengo mi casa matriz, pero en Arequipa tengo una sucursal, en Pucallpa tengo otra sucursal, ¿ok? En Puno tengo una sucursal, eso es lo que pudiéramos llamar segmentos, ¿ok? Los segmentos se pueden trabajar como unidades organizativas independientes, ¿ok? Pero siempre van a estar a la cabeza de una matriz, ¿ok? Entonces, para esto, para derivar, para efecto de lo que viene a ser el desglose de documento, necesitamos lo que es el centro de beneficio, bueno, proceso que les voy a ir explicando más adelante cuando estemos en contabilidad general. Pero para tener básicamente una idea de lo que viene a ser el segmento. ¿Ok? Karim, una consulta, por favor. Dígame, caballero. No me queda claro el por qué, o sea, por qué el mandante tiene diferente nomenclatura, o sea, el mandante no es uno solo.
No. Ok, muy buena tu pregunta. Tú eres Miguel, ¿no? Miguel, sí. Ah, Miguel, fíjate algo. Cuando hablamos con respecto a lo que yo te mostré a nivel demandante o lo que les expliqué, ok, efectivamente nosotros estamos ingresando o lo que nosotros vemos acá, ok, es un solo acceso, ¿ya? Entonces, este acceso corresponde a una plataforma de práctica en la cual ustedes van a tener ciertos accesos o privilegios basados en un rol de usuario. Efectivamente, nosotros no vamos a crear reportes, ¿ok? Nosotros no vamos a trabajar en una instancia como, por ejemplo, para hacer copias entre mandantes, ¿ok? Efectivamente, esto es una segregación que hace el sistema en función de sus que hace una empresa en función de sus servidores, ¿ok? Por ejemplo, en una empresa, y por eso comenté, en la realidad o en la calle, nosotros nos vamos a encontrar algo como esto, no nos vamos a encontrar uno solo. Entonces, ¿por qué aquí nosotros en Global Talent tenemos uno y por qué aquí tenemos tres, por ejemplo, en una empresa, en este caso en calle? En este caso, esto está apuntando a un solo servidor y es una plataforma de práctica donde tú, basado en ciertos procesos, vas a poder generar, darle un input al sistema para obtener un resultado. Eso inicialmente. Ahora bien, en la calle o en las empresas o donde vayamos a laborar, nosotros nos vamos a encontrar tres servidores o una partición de cada una, o valga la redundancia, tres servidores, ¿ok? Imagínate tres CPU, ¿ok? Un CPU se va a llamar desarrollo, un CPU se va a llamar calidad y un CPU se va a llamar producción, ¿ok? Y bueno, y tal como lo mencioné, desarrollo me va a permitir crear reportes o desarrollos a medida y configuraciones. Cuando hablamos de calidad, es donde se realizan lo que son pruebas de configuraciones, reportes o procesos. Vendría a ser algo como similar a lo que tenemos acá en Global Talent, en una plataforma de práctica, ¿ok? O de entrenamiento, ¿ya? Y cuando hablamos de producción, es donde tú realizas el trabajo en tiempo real, o sea, vamos a decir trabajo diario. Entonces, todo esto va a apuntar a un servidor diferente, ¿ok? Y es donde tú vas a poderte encontrar en el código del mandante, te vas a poder encontrar, por ejemplo, acá un 100, porque así lo configuró el administrador del sistema, o es el que apunta hacia ese servidor. Aquí nos vamos a encontrar un 200, por ejemplo, y aquí nos vamos a encontrar un 300. Digamos que el servidor que tenemos en Global Talent con el que vamos a trabajar te engloba estos tres ambientes, pero ¿por qué? Porque van a apuntar un solo servidor. Pero cuando estemos en una empresa trabajando o laborando y nosotros ingresamos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con estos tres ambientes distintos. Y cada uno, digamos, la razón es porque cada uno apunta a un servidor distinto. Pero te comenté, imaginémonos el CPU 1, el CPU 2 y el CPU 3. ¿Te queda más claro así, amigo? No, por supuesto, gracias, más bien, satisfaciste la duda. Perfecto, estimado. Cualquier duda, no dudes en preguntar. Muy bien. Entonces, bueno, señores, ya para pasar a lo que, nos queda, ¿ok? Hay otras características que tenemos a nivel de estructura organizativa. En este caso, ¿cuáles son esas características? Vienen a ser la moneda, tal como lo comento allí. Cuando hablamos de la moneda, por lo general, cuando damos de alta una sociedad FI, nos vamos a encontrar que SAP es un sistema bimonedas. Es decir, porque siempre me va a permitir a mí no solo trabajar en la moneda en la cual yo creé la sociedad FI, sino en otras monedas. Por ejemplo, cuando nosotros damos de alta o creamos una sociedad FI, por configuración establecemos, por lo general, tres tipos de moneda. Moneda local, que viene a ser la moneda de la sociedad, es decir, la moneda de curso legal. Si yo creo la sociedad 1000 y la creo en soles, en Perú, la moneda de esa sociedad con la cual yo debo reportar va a ser soles, pero también la puedo crear en dólares y puedo reportar, en este caso a la administración tributaria, la información en soles, que efectivamente debe ser así. ¿Ok? Entonces, si hay algún contador en la sala, me corrige si me equivoco. ¿Ok? Entonces, tenemos la moneda local que viene a ser la moneda de la sociedad. ¿Ok? Que en este caso la vamos a visualizar en el reporte como con las siglas ML1 o ML. Vamos a tener acá una moneda que por lo general la moneda de grupo se asocia para temas de consolidación, ¿ok? Y es lo que normalmente esta moneda va a apuntar siempre a una moneda extranjera, por ejemplo el dólar.
y es lo que vamos a denominar en el sistema moneda local 2. Y vamos a tener una moneda fuerte, ¿ok? Que viene a ser mi moneda local 3. Esta moneda local 3 también viene a ser una moneda extranjera y la tenemos que definir por configuración, y por lo general siempre es el dólar, en algunas ocasiones va a ser el euro, todo va a depender de la configuración que amerite el proceso de negocio. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de SAP, no estamos hablando que la sociedad va a tener solo la moneda de libre circulación. Nosotros podemos adaptarla o podemos configurar esa sociedad a la moneda que le corresponda o a la moneda en la cual se adapte a nuestras operaciones. Pero tenemos no solo una moneda, sino otras monedas. Y a nivel de un concepto que se llama ledger, que vamos a hablar más adelante, podemos tener hasta 5 monedas más. ¿Ok? En este caso en S4HANA podemos tener hasta 8, podemos configurar hasta 8 tipos de monedas. ¿Ok? El ejercicio contable. Cuando hablamos del ejercicio contable, ¿de qué estamos hablando acá? Como nosotros sabemos, a nivel contable, un ejercicio está compuesto por 12 meses. ¿Ok? 12 meses en los cuales yo debo procesar mi contabilidad. ¿Qué ocurre? Adicional a esto, SAP, cada uno de estos meses lo va a denominar periodos. Y esos periodos también van a tener la añadidura de periodos contables. ¿Ok? Estos periodos contables por lo general vienen a representar cada mes del ejercicio. Por ejemplo, si mi ejercicio contable va de enero a diciembre, esto quiere decir que enero va a ser mi periodo 1, febrero mi periodo 2, marzo mi periodo 3 y así sucesivamente. Va a haber una coincidencia con el mes calendario. Pero también puede darse el escenario, y en otros países se ve mucho, donde mis ejercicios van, por ejemplo, de octubre a septiembre. ¿Ok? Entonces, en ese caso, octubre va a ser mi periodo 1, noviembre mi periodo 2, diciembre mi periodo 3, enero mi periodo 4, y así sucesivamente hasta llegar a septiembre, que va a ser mi periodo 12. Y luego vuelve a iniciar el ejercicio en octubre. Entonces, ojo, no nos confiemos en que cada periodo siempre va a ser en función del mes calendario, porque no necesariamente eso puede ocurrir. ¿Ok? Y adicionalmente, SAP cuenta con periodos especiales. Estos periodos especiales, por lo general, son 4 periodos. ¿Ok? Estos periodos especiales, ¿para qué están creados? Son periodos que adicionalmente me sirven para hacer ajustes en la contabilidad. Y esos periodos adicionales siempre van, cuando yo contabilice en ellos, van a apuntar siempre a mi periodo 12. De igual manera, esto lo voy a desglosar con más detalle en contabilidad general, es decir, a partir de mañana, ¿ok? Pero más o menos para tener una idea de cómo funciona este tema del ejercicio contable. Y la sociedad CO hace referencia a aquel vínculo que se establece entre el módulo de finanzas y el módulo de CO o módulo de controlling. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general, cuando hablamos de controlling, estamos hablando de aquel módulo en el cual yo puedo gestionar lo que es la contabilidad interna o la contabilidad de costo. Es decir, yo puedo analizar a través de este módulo lo que es la rentabilidad. Es decir, puedo ver cómo se mueven mis ingresos, puedo ver cómo se mueven mis gastos. Y de esa manera determinar una utilidad o un resultado a nivel de CO, el cual debe coincidir con el módulo de finanzas. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de contabilidad de costo, no me refiero al tratamiento que recibe el producto en proceso, la materia prima, la mano de obra o los gastos de fabricación. ¿Ok? Me refiero a esa sección que complementa FI, en el cual yo puedo medir lo que es el análisis a más detalle de mis ingresos y mis gastos. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con ciertos datos maestros que a nivel de CO que me complementan la contabilidad financiera, como son el centro de beneficio y el centro de costos, que tal vez hayan escuchado en algún momento de estos datos maestros, ¿ok? Igual manera lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, toda sociedad CFI que se crea en el sistema se tiene que añadir a la sociedad CO. ¿Y cuál tiene que ser la variante? Que tengan la misma variante de ejercicio, es decir, el mismo ejercicio contable y el mismo plan de cuentas operativo. También lo vamos a conversar con más detalle el día de mañana. ¿Ok? Entonces, con esto, aquí, señores, con esto, digamos, concluyo con la explicación de esta PPT o con cada uno de los conceptos que corresponden a la estructura organizativa del módulo FI. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Algún comentario con respecto a este punto? ¿Estamos claros acá?
Profesor, buenos días. Una consulta. Sí, dígame, caballero, le escucho. La sociedad 1000 y la sociedad 2000 pueden tener planes de cuenta diferentes. Sí, tal cual, correcto. Fíjate algo, cuando tú levantas una sociedad FI, en dicha sociedad, nosotros configuramos lo que viene a ser el plan de cuentas operativo, que viene a ser el plan de cuenta de uso obligatorio. Tú muy bien, si tú tienes imagínate que tú das de alta en el sistema SAP ciertas sociedades y cada una tiene un ramo diferente. Una empresa, su giro es netamente comercial, otra empresa, su giro es netamente a nivel que presta servicio y la otra empresa, sociedad, su giro netamente se dedica a lo que es al sector de la manufactura. Entonces, digamos que tenemos tres conceptos distintos de sociedad. Entonces, tú puedes muy bien tener un plan operativo creado en el sistema para empresas de tipo comercial, puedes tener un plan operativo para empresas de tipo de servicio y un plan de cuentas operativo para empresas que se dedican a la manufactura o a la producción. Entonces, muy bien, puedes asociar ese plan de cuentas y vincular cada una de tus operaciones contables al mismo. ¿Ok? Como también puede darse el escenario en que puedas tener un plan de cuentas unificado para todas las sociedades. ¿Sí me sigues? Sí, muchas gracias. Perfecto. Continuamos. De igual manera, ese detallito del plan de cuenta, la pregunta que hizo el compañero es muy importante, pero también lo vamos a profundizar el día de mañana cuando veamos ese punto, ¿ok? Continuamos acá, señores. Ahora, ya como el último punto del día de hoy, vamos a hablar de lo que viene a ser Fiori. SAP Fiori, tal como lo defino acá, señores, SAP Fiori se refiere, o el concepto de SAP Fiori, se refiere a una familia de aplicaciones, ¿ok? Que vienen a revelar una nueva forma de trabajo en S/4HANA, es decir, en SAP, ¿ok? Y es lo que vamos a conocer como una nueva experiencia de usuario. Anteriormente nosotros estábamos acostumbrados de que si nosotros no utilizábamos una transacción backend o no estábamos frente al desktop o al laptop, ¿ok? No podíamos trabajar en SAP. Ok, es decir, me llamaban para probar me llamaban para dar cierta información sobre alguna cuenta mayor. Oye, no te la puedo dar hasta que llegue a la oficina porque no tengo SAP. Entonces, digamos, con la introducción a esta nueva experiencia de usuarios, eso va a acabar. Ok, es decir, ya no vamos a tener ese tema o digamos, ese impedimento para poder acceder a SAP desde cualquier lugar o en cualquier momento. Con Fiori, una de las ventajas es que nosotros vamos a poder acceder no solo en un equipo, una portátil o un desktop, sino a través de una tablet, un iPad o a través de un teléfono inteligente. ¿Y cuál es el dato con el que nosotros necesitamos para poder acceder a Fiori? Es ese vínculo o ese link o esa URL que le fue enviado, le fue suministrado a ustedes, con el cual van a poder acceder con su usuario y su clave. ¿Ok? Entonces, antes de continuar con Fiori, ¿qué tenemos que tomar en consideración acá? La definición de experiencia de usuario. ¿Ok? Cuando hablamos de la experiencia de usuario, tenemos que tener en claro tres escenarios. Primero, el desempeño, ¿ok? Es decir, los tiempos que nosotros manejamos para procesar cierta información, los cuales pueden optimizarse. El contenido, ¿ok? A nivel del app, porque en cada app de Fiori, como sabemos que Fiori está compuesto por ciertas apps, el contenido que podemos visualizar a través de ciertas operaciones puede ser distinto al que podamos visualizar por una transacción backend. ¿Ok? Es decir, desde una aplicación de Fiori nosotros podemos acceder a otra y podemos ver la trazabilidad que tenemos en SAP como tal. Entonces, es decir, que si yo visualizo un estado financiero en Fiori y visualizo un estado financiero en la transacción backend o a través de SAP GUI, yo voy a poder visualizar la misma información. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con estos tres tópicos. En conclusión, señores, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario? Nos referimos a la forma de trabajar, o en este caso, a la forma en que el usuario interactúa con la solución, es decir, con el ERP, y cuál es el resultado final o qué obtengo yo de esa interacción. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el concepto o lo que define mejor a lo que llamamos experiencia de usuarios. ¿Ok? Continuamos acá. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar SAP Fiori?
Efectivamente, como ya lo he venido comentando, los beneficios de utilizar SAP Fiori es que se utilizan directamente, ¿ok? El sistema backend en su forma actual, ¿ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que yo puedo manejar una app a través de Fiori y puedo manejar la misma, en este caso, la transacción que invoca ese proceso a través de, en este caso, de mi entorno de SAP, ¿ok? Tal como esto. Yo puedo visualizar, por ejemplo, un balance a través de la transacción correspondiente y esa misma información la puedo obtener a través de Fiori, ¿ok? Otro punto que comentamos acá es que se entrega de forma inmediata un valor agregado para los usuarios, más como le venía comentando. Si nosotros necesitamos acceder o estamos en cualquier momento y necesitamos acceder a la información en tiempo real, podemos hacerlo a través de nuestro acceso, de la URL correspondiente, desde nuestro equipo celular o desde cualquier otro dispositivo. ¿Ok? Y tal como lo vengo comentando acá, se tiene a disposición de inmediato una serie de funcionalidades en forma móvil y a través de Internet. Esto no quiere decir que lo que yo vea por Internet y lo que vea a través del móvil son dos escenarios distintos, ¿no? Las mismas apps que yo visualizo desde un equipo de computación, desde un equipo de computación o desde mi equipo celular o desde mi tablet o mi iPad, son los mismos datos que voy a poder visualizar, ¿ok? Y Fiori por lo general se va a adaptar a cualquier pantalla en la cual nosotros, del dispositivo en el cual queramos visualizar la información, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Y es un dato muy importante, señores, que debemos manejar con respecto a las apps. Con respecto a las apps, existen tres tipos de apps. Aquellas apps que son transaccionales, aquellas con las cuales yo puedo realizar un proceso. Las apps que son analíticas es donde yo puedo hacer el análisis de ciertos datos. Hoy en día, gracias a la evolución que ha tenido SAP Fiori, basada en las versiones de SAP, ok, estaríamos hablando de que Fiori se puede conectar o digamos, puede relacionarse con aplicativos SAP como SAP Lumira o aplicativos como SAP Club Platform, ok, o lo que conocemos como SAP SCP, ¿ya? Y de esa manera podemos obtener información en tiempo real o podemos filtrar esa información y obtener nuevos reportes, ¿ok? En tiempo real. Y los fast sheets, ¿ok? En este caso que tenemos otro concepto en el cual nosotros desde una aplicación podemos acceder a otra aplicación. Es decir, una app dentro de sí misma contiene diversos accesos. Eso es lo que llamamos fast sheet, ¿ok? Ahora vamos a definir un poco o con mayor detalle cada uno de estos tipos de app, ¿ya? Comenzamos con las transaccionales. Ok, ¿cuáles son las principales características de estas aplicaciones transaccionales? Primero, ok, que permiten realizar tareas transaccionales. Yo puedo crear una cuenta de mayor, crear un documento contable, pagar una factura de proveedor, realizar una compensación de un cliente o un pago o una cobranza de cliente, un anticipo recibido de cliente, entre otros procesos transaccionales. Procesos que actualmente nosotros estamos familiarizados a generar por nuestra transacción backend. ¿Ok? Siguiente punto. Viene a representar lo que son vistas simplificadas. ¿Ok? Vamos a verlo por aquí. Representan vistas simplificadas, ¿ok? E interacción con los procesos y soluciones comerciales existentes. Es decir, que se comunica, ¿ok? Que la data, ¿ok? Que yo tengo o lo que yo creo a través de una transacción backend, efectivamente lo puedo ver a través de una vista distinta a la que tengo en las transacciones ordinarias, ¿ok? Y se va a conectar siempre con todos voy a tener los mismos accesos o lo que los roles así o lo que como usuarios, en este caso de cierto departamento o de cierta unidad, yo contengo, ¿ok? Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta acá, que no siempre vamos a tener acceso a todas las apps, va a depender siempre de un rol que se nos asigne para nosotros poder acceder a ciertos aplicativos. Y por último, para este tipo de app, se puede ejecutar no solo en una base de S/4HANA, sino en otra base de datos. Por ejemplo, que mi manejador de base de datos sea SQL o sea Linux, ok, eso no impide de que yo pueda ejecutar lo que es o se vaya a afectar como tal el rendimiento al momento de hacer la ejecución de un app, ok. Seguidamente, ¿qué tenemos acá? En el caso de las aplicaciones analíticas. Tal como les comentaba, y aquí lo vamos a ver en resumen, nos van a permitir obtener una visión basada en roles en tiempo real de las operaciones de nuestro negocio. ¿Ok? Mediante la recopilación y visualización de cifras claves directamente en el navegador o dispositivo. ¿Ok? Nosotros podemos ver, utilizar herramientas de planificación, podemos ver gráficas, ¿ok? Podemos, digamos, medir
importes, ya sea así, si yo quiero ver cómo ha sido la evolución de mis ventas en un determinado periodo, a través de aplicaciones tipo analíticas, yo voy a poder visualizar ese proceso. ¿Ok? O voy a poder visualizar cómo van a ser esos los resultados. ¿Ok? Y es básicamente, y lo que comentamos acá, pueden ser aplicaciones de Smart Business, ¿ok? U otros procesos de negocio. Pero también pueden ser aplicaciones analíticas y predictivas y de planificación. Es decir, yo puedo tener estimaciones, ¿ok? Si yo quiero ver, en el caso de activo fijo, cuál va a ser el comportamiento de la depreciación de un activo durante un ejercicio basado en ciertas reglas que se han implementado, yo puedo tener aplicaciones de ese tipo y puedo utilizar las analíticas para este concepto. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que yo puedo utilizar este tipo de transacciones. Igual las vamos a ir conociendo a medida que vayamos navegando o vayamos interactuando en cada uno de los módulos que vamos a trabajar. ¿Ok? Y bueno, finalmente vamos a tener la Fact Sheet, ¿ok? Que en este caso, la principal característica es que desde estas apps nosotros podemos acceder a ciertos menús o a ciertas características que tengan que ver con ese aplicativo con el cual estamos trabajando. Y eso es lo que llamamos Fact Sheet. En este caso cito un ejemplo, ¿ok? Que dice, se puede navegar desde un documento relacionado con un business partner. En este caso, un business partner es el concepto que se introduce en SAP con un dato maestro, que puede ser un cliente o un proveedor, que igual lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, desde un asiento contable yo puedo navegar o puedo ir a visualizar un dato maestro de un deudor, de un acreedor o de una cuenta de mayor. Entonces, eso es lo que comento, o lo comenté brevemente, que es lo que significa en este caso lo que viene a ser Fact Sheet. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo accedemos nosotros en este caso, a una URL de Fiori? Ustedes muy bien, como se les venía comentando, se les indicó, ¿ok? O se les suministró en la URL correspondiente. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense que yo aquí la tengo en favoritos. ¿Cómo creo yo o cómo introduzco yo acá en mi usuario esa URL? Simplemente en favoritos, nosotros podemos crear la opción a través del menú favoritos, a través de insertar otros objetos, y también lo podemos hacer cliqueando la carpeta favoritos, clic con el botón derecho, insertar otro objeto. Es decir, tenemos esas dos opciones. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, dirección web o fichero, y aquí podemos en este caso colocar URL Fiori, aquí podemos pegar la URL correspondiente y continuamos. Y le damos Enter o le damos el check verde. ¿Qué vamos a tener aquí o cuál va a ser el resultado final de ese proceso? Que aquí en favoritos vamos a tener la URL y siempre vamos a poder acceder desde nuestra pantalla inicial de SAP. ¿Ok? Al darle doble clic sobre URL Fiori, fíjense que aquí el sistema nos va a llevar o nos va a abrir en el navegador inmediatamente. ¿Ok? Aquí tenemos que usar nuestro usuario. Ok, vamos a ver aquí. Y bueno, Enter o acceder al sistema. Y una vez que ingresemos, aquí nosotros vamos a poder visualizar todo lo que vienen a hacer nuestras apps. ¿Ok? Entonces, a ver acá. Correcto, sí. En lo que contempla nuestro temario, nosotros vamos a comenzar mañana con contabilidad general. Y cuando vayamos realizando procesos a través de transacciones backend, por ejemplo, crear una cuenta mayor o visualizar un reporte, vamos a visualizar vamos a ver cómo se visualiza esto a través de un reporte de Fiori, ¿ok? Entonces, básicamente, señores, cuando nosotros ingresamos a Fiori, nosotros nos vamos a encontrar, dependiendo de las apps que tengamos desplegadas, nosotros nos vamos a encontrar con cada una de ellas. Cada uno de estos recuadros que están acá